Tutorial de clasificación orientada a objetos. Un tutorial sobre cómo usar el software de código abierto, la aplicación Orfeo en QGIS y datos de satélite de detección remota para realizar la clasificación orientada a objetos. Instrucciones compiladas por Miguel Pavón, trabajando con Bell Conservancy of the Rockies para la Cooperativa de Conservación del Paisaje del Desierto, DLCC. No es todos los días que usted dice: quiero hacer una clasificación orientada a objetos, revisar las clases de cobertura de la Tierra con el tiempo para evaluar y documentar dónde las prácticas actuales de manejo de tierras están ayudando a conservar el hábitat y el paisaje. Necesitamos un plan, algunos ingredientes y métodos. A continuación vamos a hablar de la comprobación en terreno, cómo desarrollar polígonos de entrenamiento y polígonos de evaluación de actitud. Hola, me llamo Miguel Pavón. Estoy trabajando con la conservación de aves de las montañas rocosas para la Cooperativa de Conservación del Paisaje del Desierto. Sobre cómo hacer un OOC. Un trabajo de clasificación orientada a objetos que funcione. No es todos los días que te despiertas por la mañana y dices: quiero hacer una clasificación orientada a objetos. Y entonces la haces como si fueras al supermercado. O como puedes ir al banco. Hay una planeación implicada en esto. Necesitas averiguar qué tipo de imágenes de detección remota se va a utilizar. Usted necesita calcular la época del año que usted desea, o si quiere varias épocas del año. También una cosa muy importante es conseguir sus polígonos de entrenamiento de referencia, su verificación en tierra. Como por ejemplo, hoy estamos en un pastizal y vamos a hablar sobre cómo recoger polígonos de referencia de control terrestre aquí en este pastizal. Así que en el pasado necesitábamos una unidad GPS, un libro de notas y una cámara para hacer que funcionara. Las unidades GPS vienen en diferentes tipos de precios y rangos. Este es uno de los más baratos. La cámara es también una de las más baratitas que puedes tener. También algunas personas ahora pueden utilizar su teléfono inteligente. Lo que podemos hacer aquí con él es tomar fotos, notas y coordenadas GPS en el mismo aparato. Por ejemplo, ahora que tenemos un conjunto de latitud y longitud en este punto, déjenme mostrarlo a ustedes. Sabemos que podemos usar esas coordenadas sobre una imagen Landsat concurrente para desarrollar un polígono de pastizales. Conocemos que cada píxel en Landsat es de aproximadamente 30 metros por 30 metros. ¿Qué tan grande es 30 metros? Déjenme ir hasta 30 metros y un píxel será aproximadamente esa distancia por 30 metros de ancho. Vamos a hacerlo. Observe que en esta latitud un arco segundo es aproximadamente 100 pies, 30 metros o un píxel de Landsat. Que es de 30 metros de largo por aproximadamente 30 metros de ancho. Acabo de caminar alrededor de un píxel de Landsat. Hay varios píxeles de pastizales que se pueden ver aquí. Deberían de ser visibles en una escena de Landsat concurrente. Tomamos una foto de la parte superior nadir y 4 fotos oblicuas en las 4 direcciones cardinales. Esto es para darnos una idea de lo grande que es esta extensión de pastizales. Una fotografía mirando hacia el este
otra hacia el sur, mirando hacia el oeste, y mirando hacia el norte. Podemos registrar nuestra coordenada con la aplicación de brújula en nuestro teléfono y capturarla, o también con nuestra unidad GPS. Por lo tanto, nos aseguramos que tenemos esta y fotos de arriba hacia abajo y 4 direcciones cardinales. Nuestra próxima clase para capturar es agua. Asegúrese de que tiene varios polígonos de referencia, 10 o más, por cada clase que desee mapear. Tome fotos en la dirección del agua. Los polígonos del agua pueden ser complicados porque no tenemos un barco para capturar un punto. Lo que usted puede hacer es tomar algunas notas y tomar su lectura del GPS tan cerca del agua como sea posible. Así que tenemos nuestra primera ubicación GPS para el agua. Nuestra siguiente clase para capturar es tierra desnuda. Tomamos varios lugares, varios puntos, y varias fotografías por ubicación. Esta es nuestra clase bosque. Capturamos varias ubicaciones y varias fotos por ubicación. Las clases agrícolas pueden tener una mezcla de cultivos. La clase urbana será una mezcla de hormigón, asfalto, edificios, automóviles y algunas zonas verdes. Captura una variedad de lugares con varias condiciones. La última clase para la que tomamos coordenadas para crear polígonos de referencia es matorral. Puede ser una mezcla de arbustos con pastos y hierbas. Repita hasta que tenga un buen número de muestras, 10 o más por clase. La práctica le hará ganar confianza con el número de muestras necesarias por clase. Recuerde que necesita polígonos de referencia para el procesamiento de entrenamiento y diferentes para la evaluación de las actitudes. Hola, este es un tutorial sobre cómo descargar QGIS y Orfeo Toolbox. Ambos son necesarios para una clasificación de código abierta y orientada a objetos. Primero, abra su navegador y vaya a www.qgis.org. Haga clic en Descargar ahora. Hay varias plataformas para elegir. Hay Windows, hay Mac, hay Linux, hay varias opciones.
que se pueden ver en pantalla si uno baja un poco a la pantalla de su browser. Ahí están las diferentes opciones. Para este tutorial escogeremos la opción de Windows de 64 bits, elegimos la opción para usuarios avanzados, OSGeo 4W, Network Installer de 64 bits. Hacemos clic en este enlace para iniciar la descarga que necesitamos. Guardamos el archivo que necesitamos y tomamos de unos segundos a un minuto, dependiendo de la velocidad de conexión. Podemos checar después en las descargas del navegador y ahí está el archivo completo. Hacemos doble clic con él en el ejecutable para la instalación. Esto empieza y tomamos la opción de instalación avanzada, Advanced Install, hacemos clic Next. Instalar de internet, hacemos clic en Next. Checamos que sea la instalación para todos los usuarios y opcionalmente crear un icono en el desktop, en la pantalla. Seleccionamos un directorio para guardarlo temporalmente y todas las opciones las vamos a bajar a través de una conexión directa. Hacemos clic Next y nos lleva a los sitios disponibles, que es el sitio de QGIS, y empezamos a seleccionar qué opciones vamos a querer. Por defecto haríamos una instalación mínima. Vamos a hacer clic en las flechas giratorias hasta que llegue a All Install, que instala todas las opciones. Si se hace clic en los signos de más, se pueden ver todas las diferentes herramientas que se pueden instalar y sus versiones. Hay mucho que ver. Si el espacio no es un problema, podemos continuar con la instalación haciendo clic en Next, en Siguiente. La descarga de los paquetes comienza, pidiendo que se acepten los acuerdos de licencia cuando sean necesarios. Esto puede tomar varios minutos. Se empiezan a descargar los paquetes y se va grabando todo el software en disco. Esto ya está descargando e instalando cada uno de los paquetes. Dependiendo de la conexión a internet, tomará varios minutos a media hora. Al final se hace clic en Finalizado. La descarga del software y la instalación se completan y usted tendrá QGIS como Orfeo Toolbox instalado en su computadora. Se puede ver que después de la instalación tenemos un icono y también tenemos QGIS Desktop que podemos abrir. Hacemos clic y se abre la aplicación para nosotros. Este es un ejemplo de una instalación exitosa. Nótese que en QGIS, bajo la caja de herramientas de procesamiento, tenemos Orfeo y las herramientas de segmentación necesarias para la clasificación orientada a objetos. En esta parte del tutorial queremos hablar sobre Earth Explorer. Esto es para seleccionar y descargar una imagen para usar en nuestra clasificación orientada a objetos. Primero vamos al sitio web Earth Explorer en earthexplorer.usgs.gov. Verá que hay pestañas para criterios de búsqueda, conjuntos de datos, criterios adicionales y resultados. Una de las primeras cosas que se debe hacer es iniciar la sesión. Si tiene un login, inicie sesión. Si no, regístrese para iniciar sesión. En nuestro caso tenemos un login y eso hace las cosas más rápidas y fáciles para nosotros. Después de iniciar sesión, nuestro nombre de usuario está ahí y hay una cesta de artículos vacíos. Así que podemos usar nuestros criterios de búsqueda si sabemos el nombre del lugar o también podemos usar el mapa. En este caso vamos a acercarnos a El Paso, Ciudad Juárez y usar el mapa como nuestro conjunto de coordenadas. Una vez que tenemos esto, podemos ir a conjuntos de datos. Una serie de conjuntos de datos están disponibles. Lo que queremos hacer es ir al archivo Landsat, a la colección número 1, y vemos Landsat 8. Ahora que tenemos el área geográfica y el sensor que queremos, es posible que necesitemos buscar criterios adicionales. Por ejemplo, podemos decidir que se desea una cierta cantidad de cobertura de nubes en tierra. Digamos, menos del 10% de la cobertura de nubes.
Una vez que establecimos los criterios adicionales, podemos hacer clic en los resultados y encontramos varias imágenes. Algunas de ellas son muy actuales. Si conoce la fecha en la que tomó los polígonos de entrenamiento para su comprobación en terreno, puede buscar una fecha similar. En nuestro caso sabemos que tomamos nuestras muestras de campo el 14 de junio del 2016. Por lo que podemos definir esto en los criterios de búsqueda aquí. La búsqueda da un cierto rango de fechas. Seleccionamos en el calendario 2016. Digamos, del 1 de mayo al 30 de junio del 2016. Después hacemos clic en la pestaña de resultados y ahora vemos que tenemos solo fechas para el 2016. Pasando el ratón sobre los pequeños iconos de cada imagen se muestra un pequeño texto sobre lo que hace cada uno. En el orden en que se encuentran, muestran una huella, muestran la superposición de exploración, comparan la exploración, muestran los metadatos a explorar, opciones de descarga, agregan la descarga a granel, se puede ordenar la escena o excluir de los resultados. En este caso lo que queremos hacer es descargarlo. Hacemos clic en él y hay diferentes opciones de descarga. Los datos reales son la última opción. Es el producto de nivel 1 GeoTIFF y en este caso es 1 GB. Hacemos clic en la descarga y eso puede tomar un poco de tiempo, unos minutos a media hora, dependiendo de su conexión. Elija el programa con el que se puede abrir un archivo comprimido, como 7zip. Cuando la descarga se completa, podemos usar esta aplicación para abrir nuestro archivo. Verá que es un tar.gz, que es un archivo comprimido dentro de un archivo comprimido doblemente. Cuando lo abrimos podemos ver todas las bandas diferentes de ambos sensores. Haga clic en el botón de extracción y descargue las bandas individuales 1 a 11, la imagen de evaluación de calidad BQA y los metadatos TXT en una carpeta local. Primero vamos a iniciar QGIS. Con QGIS Desktop 2.18. QGIS comienza ofreciendo consejos. Bajo la caja de herramientas de procesamiento podemos encontrar el Orfeo Toolbox o OTB. Es una biblioteca para el procesamiento de imágenes de detección remota. La clasificación orientada a objetos OOC se incluye en ella. El OTB se puede escribir también como un complemento para QGIS para realizar análisis de imágenes. Para OOC necesitamos tener los polígonos de entrenamiento previamente creados, que definen las clases de cobertura de tierra que esperamos crear. Estas se llaman las clases objetivo. Necesitamos crear una pila de imágenes compuestas de bandas individuales de imágenes Landsat 8 designadas previamente de Earth Explorer. Seleccione en el explorador de Windows las 7 primeras bandas del sensor OLI sin utilizar el Panchromatic y arrástrelas a la ventana de QGIS. Cambie el tamaño de panel de capa si es necesario para ver qué banda es cuál. Una vez que se hayan añadido las capas de Landsat, haga doble clic en cualquiera de ellas para acceder a la información general de la misma. Observe la información de referencia espacial. En este caso es
zona WGS84, UTM zona 13 norte. En el menú superior de QGIS seleccione raster, misceláneos, construir catálogo virtual. Utilice los rastros visibles para la entrada y escriba un nombre para el archivo de salida, como El Paso L87B.brt, y seleccione la información de referencia espacial. Haga clic en aceptar. Ahora marque separar y haga clic de nuevo en aceptar para iniciar el proceso de creación del raster virtual. Esto debe tomar solo unos segundos. Ahora a la nueva imagen, la trama virtual se agrega a nuestro lienzo. Seleccione las bandas individuales y retírelas del panel de capas. Haga clic en OK. Haga doble clic en el paso L87B.tif y haga clic en Estilo. Para una aproximación a color natural, elija rojo, banda 4, verde, banda 3, y azul, banda 2. Puede querer escoger del menú desplegable, estirar a Min, Max. Haga clic en aceptar. Clic OK. Podemos hacer clic en cargar valores Min, Max y seleccionar un recuento acumulativo del 2% al 98%. Escogemos esos valores y hacemos clic en OK. Para la creación de polígonos de referencia, una vez que tengamos nuestra imagen, el paso Landsat 8 con 7 bandas en QGIS, necesitamos agregar nuestros muestreos de campo, recogidos con GPS como puntos. Para ello añadimos una nueva capa vectorial. Rápidamente la buscamos y aquí la tenemos. El paso Training Points GPS. Hacemos añadir, en abrir, y podemos ver en la tabla de atributos que tenemos ID y clases para todos los puntos. Por lo tanto, podemos seleccionar un número de puntos para la clase desarrollada, que cubre ciudades y entornos urbanos. O ahora podemos echar un vistazo a tierras estériles con poca o ninguna vegetación. Acerquémonos a uno de esos puntos. Este es nuestro punto para tierra estéril y necesitamos crear un polígono para él. Así que vamos a capa, crear una capa y hacer clic en nuevo shapefile. El tipo será un polígono. En la lista de campos solo hay un campo ID. Necesitamos más. Por ejemplo, añadimos el campo class ID, que será un número. Y debemos añadir también el campo class o clase, que será texto. Y tendrá 20 caracteres. Agregamos los campos y después hacemos clic en aceptar. Tenemos que nombrarlo, el paso Training Polygons. Hacemos clic en guardar y eso crea la capa, que está vacía ahora, por lo que necesitamos agregar polígonos a ella. Para agregar los polígonos tenemos que cambiar la herramienta de edición y luego podemos crear un polígono aquí. Está claro que la tierra estéril llega hasta estos límites. Así se describe en nuestras notas. Esto podría no ser parte de ella, así que voy a tratar de dejarlo fuera. Haga un clic con la derecha para cerrar el polígono. Entonces escribimos los atributos. Class ID para la tierra estéril es de 5 y se escribe tierra estéril como la clase, o barren land. Así. Hacemos clic en aceptar y este es nuestro primer polígono. Podríamos seguir trabajando en otros polígonos de tierra estéril que tenemos como puntos de color diferente. Expandemos y nos acercamos a otro y de manera similar creamos un nuevo polígono para tierra estéril.
El ID será 2, class ID es 5 y la clase es tierra estéril o barren land. ¿Ok? Podríamos seguir trabajando en esto hasta que estemos satisfechos. Hacemos clic en I y este polígono será ID es 2, class ID es 5 y la clase es tierra estéril. Seguimos trabajando en eso hasta que tengamos todos los polígonos de entrenamiento para el paso y luego después trabajamos creando los polígonos para la evaluación de precisión del paso. Dos shapefiles, el primero para ayudar a entrenar el clasificador y el otro nos va a ayudar al final para verificar la precisión de nuestra clasificación. Después que tengamos todos nuestros polígonos de entrenamiento y nuestros polígonos de evaluación de precisión, podremos comprobar que tenemos todos los nombres de clases e IDs que necesitamos abriendo la tabla de atributos. Tenemos un ID de clase y nombres para todas las clases. En los polígonos de evaluación de precisión, y tenemos lo mismo para los polígonos de entrenamiento del paso con clases e identificaciones para todos ellos. Es por eso que es importante mantener todas nuestras notas de GPS sobre clases, su ubicación y sus extensiones en campo disponibles. Así podemos comprobar los nombres correctos de las clases que estamos tratando de mapear. Esto es crucial para obtener un buen resultado de clasificación. Ampliamos según sea necesario el panel de la caja de herramientas de procesamiento para ver los nombres completos de los diferentes algoritmos bajo segmentación. Expanda también los algoritmos de filtrado de imágenes y descubra el primer paso de una OOC. La segmentación exacta de escalas grande, paso 1, suavizado. Esto suavizará la imagen para nosotros. Haga doble clic en él para iniciar el diálogo. Rellene los valores como se describe aquí. Observe que bajo la pestaña de ayuda puede encontrar las definiciones de cada parámetro. Dos valores importantes a considerar son el radio espacial de las celdas vecinas en unidades de píxeles y el rango de radio, el radio euclidio expresado en unidades radiométricas, valores digitales en el espacio multiespectral. Ambas se definen aquí en ayuda como Spatial R y Ranger. Defina su salida filtrada, suavizada y su salida de imagen espacial. Haga clic en aceptar para ejecutar. Clic en Run. Observe que ambas salidas se agregan al panel de capas. Y que el paso L8 filtrada sigue siendo una imagen multibanda con sus 7 bandas. A continuación tenemos que convertir la imagen filtrada en un objeto de una banda. Cierra el catálogo para la imagen filtrada. Esta etapa producirá una imagen etiquetada en la que aparecen los píxeles vecinos, aquellos cuya distancia de radio espectral esté por debajo del rango de radio y opcionalmente la distancia espacial por debajo del rango espacial. Se agruparán en el mismo grupo. Vaya a Herramientas de procesamiento, Orfeo Toolbox, Segmentación, Extract Stretch Media Shift, Segmentación, paso 2. Haga doble clic en él. Seleccione la imagen filtrada en lugar de la imagen de default. Para el rango de radio radiométrico, es útil saber cuál es nuestro dominio de valores. Verá que en el histograma se pueden ver estos.
Haga doble clic en la imagen filtrada, haga clic en el histograma y podemos ver que los valores suben a 30.000. Esto ayuda. Vamos a configurar el rango de radio a 1500. Definimos la imagen de salida como el paso Segmented 5.tif. Haga clic en Ejecutar. La nueva capa se agrega al panel de capas. Para mostrarlo correctamente, cambiamos el tipo de renderizado gris de una sola banda a color falso, pseudocolor, de una sola banda. Probemos un máximo de 10 valores y 10 clases. Haga clic en Aceptar. El paso 3 es opcional. Combina pequeños objetos cuyo tamaño en píxeles es menor que el parámetro MinSize con la región adyacente que tiene una distancia radiométrica euclidiana cercana y un tamaño aceptable. Definimos el tamaño mínimo de región como 10 píxeles. Haga clic en los tres puntos y seleccione Guardar en archivo para guardar la imagen de salida con un nombre de archivo. En este ejemplo use el paso output3.tif. Para una descripción de los campos puede hacer clic en la pestaña Ayuda, Help. Haga clic en Ejecutar. La salida del paso 3.tif se agrega al panel de capas. El paso 4 transforma los objetos de imagen raster en polígonos, objetos vectoriales. Cada polígono contiene campos adicionales. Media y varianza de cada canal de la imagen de entrada, InParameter. Etiqueta de imagen de segmentación y número de píxeles en el polígono. Asigne un nombre al archivo vectorial de salida, GIS, el paso Segmented 5.tif, Shape, y deje el tamaño de los cuadros en píxeles a los valores predeterminados en 500. Clic Ejecutar. Podemos cambiar la simbología del paso Segmented 5.shape para que los segmentos sean más significativos. Ahora se ven en verde y transparente. Podemos ver la imagen detrás de los polígonos. Podemos hacer clic en el paso Segmented 5.shape y abrir la tabla de atributos. Observe que ahora tenemos objetos vectoriales con estadísticas de media y varianza para cada una de las bandas, del 0 al 6, las 7 bandas en la imagen de entrada. Para el siguiente paso usaremos datos de nuestros polígonos de entrenamiento, llamados el paso TrainingPoly.shape, creados como polígonos de muestra de información de puntos GPS, extensiones aproximadas y fotos capturadas en el campo. Vamos a unir los atributos de clase de polígonos de entrenamiento con los segmentos de imágenes generados en el paso anterior. En el menú principal de QGIS, barra superior, vaya a Vector, Herramientas de manejo de datos, Unir atributos por ubicación. El archivo vectorial blanco, Target, es la salida del paso anterior, el paso Segmented 5.shape. Establezca la capa de vector a unir, Join, como el paso TrainingPoly.shape. La capa unida se puede definir como el paso STJoin.shape. Clic Run. Este nuevo shapefile combina los atributos de media y varianza con la información sobre las clases capturadas en el campo. Podemos ver el ID y la clase para cada uno, y todos tienen media y varianza. Abra la interfaz gráfica de la caja de herramientas Orfeo, buscando la interfase OS/Geo 4W Shell. En Windows puede encontrarlo aquí. Inicio todos los programas OS/Geo 4W, OS/Geo 4W Shell.
Navega hasta el directorio donde tiene el shapefile recién unido, el paso stjoin.shape. En la ventana de comandos escriba OTB-GUI Compute OGR Layers Features Statistics. Esto abre una nueva interfaz gráfica de usuario, o GUI. El nombre del shapefile de entrada es el paso stjoin.shape. Para el archivo XML que contiene la media y la varianza de cada característica, escriba el paso stjoin.xml. Seleccione de la lista de características a considerar para las estadísticas la media de las bandas 0 a 6. Haga clic en ejecutar. Obsérvese que se creó un nuevo archivo XML, el paso stjoin.xml, con un contenido que define la media y la desviación estándar de cada columna considerada en el paso anterior. Repita el último comando, pero cambie el nombre del shapefile de entrada a el paso segmented5.shape y el archivo XML a el paso segmented5.xml para calcular estadísticas XML utilizando los mismos parámetros que antes. Cuando vuelva a aparecer el texto verde, listo para ejecutarse, haga clic en ejecutar. Cuando termine, haga clic en salir. En el shell de comandos escriba OTB-GUI train OGR layers classifier. Una nueva interfaz gráfica del usuario se abre. Una breve descripción de este clasificador se encuentra bajo la pestaña de documentación, que entrena un clasificador SVM, basado en polígonos etiquetados y una lista de atributos a considerar. SVM significa máquina soporte vector. Para el shapefile de entrada, usaremos el paso stjoin.shape. El archivo XML es el paso stjoin.xml. Para el tipo de nombre de modelo de salida, el paso stjoin.model.svm. La lista de atributos que se pueden considerar para la clasificación es media B0 a media B6. En el campo que contiene el identificador de clase para la supervisión, escriba el campo con el valor numérico ID. Haga clic en ejecutar. Después de terminar, haga clic en salir. Hay un nuevo modelo en su directorio llamado el paso stjoin.model.svm. En el shell de comandos escriba OTB-GUI OGR Layer Classifier. Se abre una nueva GUI. Esta aplicación aplicará un modelo de aprendizaje de máquina entrenando las características seleccionadas para obtener una clasificación de cada polígono contenido en una capa. La lista de atributos debe coincidir con la lista utilizada para el entrenamiento. Haga clic en ejecutar y a continuación haga clic en salir. El paso Segmented 5 tiene un nuevo campo, llamado predicho. Rellenado con IDs para cada clase. Ahora podemos simbolizar basándonos en este nuevo campo para nuestras clases. En lugar de simple símbolo puede ser categorizado, la columna es predicho. Hagamos clic en clasificar y veamos nuestras 6 clases de información. Más un séptimo símbolo para otros polígonos no clasificados. Hacemos clic en aceptar.
Para ver la imagen detrás de los polígonos, podemos modificar la transparencia del paso Segmented 5.shape. Ahora podemos ver tanto la imagen como los segmentos ya clasificados encima de ella. Pero uno se pregunta, ¿qué tan buena es nuestra clasificación en este tutorial? Para utilizar las herramientas de evaluación de precisión en QGIS, nuestros polígonos de evaluación de exactitud, el paso AQA.shape, utilizando el campo ID, y los polígonos resultantes de la clasificación, el paso Segmented 5.shape, necesitan ser convertidos en imágenes rasters. Primero agregamos nuestros polígonos de evaluación de exactitud. La herramienta para rasterizarlos está en la barra de menú superior. Raster, conversión, rasterizar, vector a raster. Llenamos la información y queremos la misma resolución horizontal del raster que tenemos en el original imagen de Landsat, 30 metros. Hacemos clic en OK. Repetimos un proceso de rasterizado similar para el paso Segmented 5.shape. Busque en la caja de herramientas de procesamiento comandos GraphGIS 7 raster r.kappa. Esto calcula la matriz de error y el parámetro kappa para la evaluación de la exactitud del resultado de la clasificación. Introduzca el resultado de clasificación rasterizado y su raster que contenga las clases de referencia. Dé un nombre a la matriz de errores, como el paso error_matrix.txt, y haga clic en Ejecutar, Run. Esto calcula la matriz de error y el parámetro kappa para la evaluación de la exactitud del resultado de la clasificación. El informe de evaluación se escribirá en un archivo de salida que está en formato de texto y nombrado por el usuario al momento de ejecutar el programa. Este informe se puede trasladar a Excel o OpenOffice para su formateo si es necesario. Los valores en las diagonales significan que coinciden. Los píxeles de la clasificación coinciden con los valores de los píxeles en los polígonos de evaluación de exactitud. Podemos ver el error de comisión y omisión y los valores estimados de kappa. Las descripciones de categorías son útiles para leer la matriz de confusión. La estadística kappa o valor es una métrica que compara una precisión observada con una precisión esperada. Los valores kappa de 0 a 0.2 se pueden considerar ligeros, de 21 a 40 como justos, 41 a 60 como moderados, de 60 a 80 como substanciales y 81 a 100 como casi perfectos. Se prefieren valores superiores al 85% de precisión en la clasificación. El valor kappa calculado globalmente en este ejemplo es 0.35 y la precisión de clasificación es 66%. Ambos valores están un poco debajo de lo que nos gustaría como un mínimo. Con los datos verificados en el campo alrededor de la fecha de colección de imágenes, los valores de kappa y la precisión de clasificación serán mejores que los que se muestran en este tutorial. Espero que lo hayan disfrutado. Ayuda adicional puede ser proporcionada poniéndose en contacto con Miguel Pavón en pavonma@hotmail.com al 512-466-3936 o en manual de usuario de QGIS.org.